Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. El poder de Cristo de perdonar los pecados. Su Santidad Juan Pablo II, 7 de octubre de 1987. 1. Unido al poder divino de juzgar que, como vimos en la catequesis anterior, Jesucristo se atribuye y los evangelistas, especialmente Juan, nos dan a conocer, va el poder de perdonar los pecados. Vimos que el poder divino de juzgar a cada uno y a todos, puesto de relieve especialmente en la descripción apocalíptica del juicio final, está en profunda conexión con la voluntad divina de salvar al hombre en Cristo y por medio de Cristo. El primer momento de realización de la salvación es el perdón de los pecados. Podemos decir que la verdad revelada sobre el poder de juzgar tiene su continuación en todo lo que los evangelios dicen sobre el poder de perdonar los pecados. Este poder pertenece solo a Dios. Si Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene el mismo poder, quiere decir que Él es Dios, conforme a lo que Él mismo ha dicho. Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. En efecto, Jesús, desde el principio de su misión mesiánica, no se limita a proclamar la necesidad de la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y enseñar que el Padre está dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos, sino que Él mismo perdona los pecados. 2. Precisamente en esos momentos es cuando brilla con más claridad el poder que Jesús declara poseer, atribuyéndolo a sí mismo, sin vacilación alguna. Él afirma, por ejemplo, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Confer Marcos 2:10. Lo afirma ante los escribas de Cafarnaún cuando le llevan a un paralítico para que lo cure. El evangelista Marcos escribe que Jesús, al ver la fe de los que llevaban al paralítico, quienes habían hecho una abertura en el techo para descolgar la camilla del pobre enfermo delante de él, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Los escribas que estaban allí pensaban entre sí: ¿cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Jesús, que leía en su interior, parece querer reprenderlos. ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2:8-11. La gente que vio el milagro, llena de estupor, glorificó a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Marcos 2:12. Es comprensible la admiración por esta extraordinaria curación y también el sentido de temor o reverencia que, según Mateo, sobrecogió a la multitud ante la manifestación de ese poder de curar que Dios había dado a los hombres. Confer Mateo 9:8. O como escribe Lucas, ante las cosas increíbles que habían visto ese día, Lucas 5:26. Pero para aquellos que reflexionan sobre el desarrollo de los hechos, el milagro de la curación aparece como la confirmación de la verdad proclamada por Jesús e intuida y contestada por los escribas. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. 3. Hay que notar también la puntualización de Jesús sobre su poder de perdonar los pecados en la tierra. Es un poder que Él ejerce ya en su vida histórica, mientras se mueve como el Hijo del Hombre por los pueblos y calles de Palestina, y no solo a la hora del juicio escatológico después de la glorificación de su humanidad. Jesús es ya en la tierra el Dios con nosotros, el Dios hombre que perdona los pecados. Hay que notar, además, cómo siempre que Jesús habla del perdón de los pecados, los presentes manifiestan contestación y escándalo. Así, en el texto donde se describe el episodio de la pecadora que se acerca al Maestro cuando estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, Jesús dice a la pecadora: tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Es significativa la reacción de los comensales que comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados? Lucas 7:49.
4. También en el episodio de la mujer sorprendida en flagrante adulterio y llevada por los escribas y fariseos a la presencia de Jesús para provocar un juicio suyo, en base a la ley de Moisés, encontramos algunos detalles muy significativos que el evangelista Juan quiso registrar. Ya la primera respuesta de Jesús a los que acusaban a la mujer, el que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra primero, Juan 8:7, nos manifiesta su consideración realista de la condición humana, comenzando por la de sus interlocutores, que de hecho van marchándose uno tras otro. Démonos cuenta, además, de la profunda humanidad de Jesús al tratar a aquella desdichada, cuyos errores ciertamente desaprueba, pues de hecho le recomienda, vete y no peques más. Juan 8:11. Pero que no la aplasta bajo el peso de una condena sin apelación. En las palabras de Jesús podemos ver la reafirmación de su poder de perdonar los pecados y, por tanto, de la trascendencia de su yo divino, cuando después de haber preguntado a la mujer, ¿nadie te ha condenado?, y haber obtenido la respuesta, nadie, Señor, declara, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10-11. En ese ni yo tampoco vibra el poder de juicio y de perdón que el Verbo tiene en comunión con el Padre y que ejerce en su encarnación humana para la salvación de cada uno de nosotros. 5. Lo que cuenta para todos nosotros en esta economía de la salvación y del perdón de los pecados es que se ame con toda el alma a aquel que viene a nosotros como eterna voluntad de amor y de perdón. Nos lo enseña el mismo Jesús cuando al sentarse a la mesa con los fariseos y verlos admirados porque acepta las piadosas manifestaciones de veneración por parte de la pecadora, les cuenta la parábola de los dos deudores, uno de los cuales debía al acreedor 500 denarios, el otro 50, y a los dos les condona la deuda. ¿Quién pues lo amará más? Lucas 7:42. Responde Simón: supongo que aquel a quien condonó más. Y él añadió: bien has respondido. ¿Ves a esta mujer? Le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Confer, Lucas 7, 42-47. La compleja psicología de la relación entre el acreedor y el deudor, entre el amor que obtiene el perdón y el perdón que genera un nuevo amor, entre la medida rigurosa de dar y del tener y la generosidad del corazón agradecido que tiende a dar sin medida, se condensa en estas palabras de Jesús que son para nosotros una invitación a tomar la actitud justa ante el Dios hombre que ejerce su poder divino de perdonar los pecados para salvarnos. 6. Puesto que todos estamos en deuda con Dios, Jesús incluye en la oración que enseñó a sus discípulos y que ellos transmitieron a todos los creyentes esa petición fundamental al Padre: perdónanos nuestras deudas, Mateo 6:12, que en la redacción de Lucas suena: perdónanos nuestros pecados, Lucas 11:1. Una vez más, Él quiere inculcarnos la verdad de que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados, Marcos 2:7, pero al mismo tiempo, Jesús ejerce este poder divino en virtud de la otra verdad que también nos enseñó, a saber, que el Padre no solo ha entregado al Hijo todo el poder para juzgar, Juan 5:22, sino que le ha conferido también el poder para perdonar los pecados. Evidentemente, no se trata de un simple ministerio confiado a un puro hombre que lo desempeña por mandato divino. El significado de las palabras con que Jesús se atribuye a sí mismo el poder de perdonar los pecados, y que de hecho los perdona en muchos casos que narran los evangelios, es más fuerte y más comprometido para las mentes de los que escuchan a Cristo, los cuales de hecho rebaten su pretensión de hacerse Dios y lo acusan de blasfemia, de modo tan encarnizado que lo llevan a la muerte en la cruz. 7. Sin embargo, el ministerio del perdón de los pecados lo confiará Jesús a los apóstoles y a sus sucesores cuando se les aparezca después de la resurrección. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonaréis los pecados les serán perdonados. Mateo 20, 22-23.
Como Hijo del Hombre, que se identifica en cuanto a la persona con el Hijo de Dios, Jesús perdona los pecados por propio poder, que el Padre le ha comunicado en el ministerio de la comunión trinitaria y de la unión hipostática, como Hijo del Hombre que sufre y muere en la naturaleza humana por nuestra salvación. Jesús expía nuestros pecados y nos consigue su perdón de parte de Dios uno y trino, como Hijo del Hombre que en su misión mesiánica ha de prolongar su acción salvífica hasta la consumación de los siglos. Jesús confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados para ayudar a los hombres a vivir sintonizados en la fe y en la vida con esta voluntad eterna del Padre, rico en misericordia. Efesios 2:4. En esta infinita misericordia del Padre, en el sacrificio de Cristo, Hijo de Dios y del hombre que murió por nosotros, en la obra del Espíritu Santo que, por medio del ministerio de la Iglesia, realizó continuamente en el mundo el perdón de los pecados, Confer, encíclica Dominum et Vivificantem, se apoya en nuestra esperanza de salvación.